Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra: Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Señor, te damos gracias, reconocemos tu poder, tu gracia, Señor, hoy en esta noche. Te pedimos, Señor, que nos hables con tu palabra, que nos alumbres con ella, Señor. Que tu luz, Señor, alumbre nuestro entendimiento. Ministranos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Nueva versión internacional. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Bien, este pasaje, Juan 4, nos cuenta esta escena en la que el Señor se topa con esta mujer, que indica ahí el narrador que es de Samaria, ¿sí? Es un verso que honestamente entenderlo a mí me ha dado un poquito de trabajo, porque el Señor habla con esta mujer y aprovecha esa circunstancia de que Él está en el pozo y que ella llega a sacar agua para entablar una conversación en torno a lo que es aquí llama el don de Dios, ¿sí? Como ustedes pueden ver, dice ahí: si conocieras el don de Dios. Entonces, el Señor Jesús no tuvo problema en transgredir esa vieja enemistad, tradición que había con los samaritanos, que eran un grupo de judíos mezclados, ¿sí?, por alguno de los reyes de Israel en el pasado. Se había levantado una corriente que como que se independizó un poquito de la tradición judía, hebrea, y entonces surgió este grupo de personas que llaman los samaritanos, y ellos establecieron, por ejemplo, un lugar de culto diferente al que había sido señalado por el Señor. Es decir, los samaritanos eran un grupo de personas descendientes de un linaje que procedía de Israel, por supuesto, pero que en algún momento, con la mezcla étnica que había tenido, pues se había contaminado un poco, y Dios el Señor en la ley les prohibió la relación con ellos. Hay que ser claros con eso. Dios el Señor les prohibió la relación con ellos. Tanto así que, como dice ahí, no se trataban. Sin embargo, el Señor transgredió esa situación, ¿sí? Y a primera vista parece que nuestro Señor transgredió la ley o transgredió una orden explícita del Señor Dios de que no debían tratar con ellos. Pero obviamente esas diferencias, esas barreras que separaban al pueblo de Dios de gente identificada quizá como indigna para las cosas del judaísmo, estaban prontas a ser eliminadas. Esta es una de las primeras personas que logran obtener algo del Dios de Israel, algo del Dios que hizo el mundo, sin tener derechos legítimos, digámoslo así, por condición de raza, por condición de descendencia, ¿sí? Esa es una de las primeras personas que lo obtiene. También encontramos, por ejemplo, a un romano. Ese es aún más, porque el romano representa
realmente una persona que ese sí está completamente lejos del Dios de Israel, no tiene por qué conocer ni tiene por qué tampoco simpatizar de la fe para ese momento del judaísmo, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, el Señor trató, por ejemplo, con el centurión romano, más adelante trató con Cornelio, ya cuando había resucitado, y trata con esta mujer, ¿sí? Y el Señor, algo que podemos detenernos a mirar es que Él utiliza la circunstancia en la que estaban, ella iba a buscar agua y Él estaba en el pozo esperando, para darle un mensaje a esta mujer, ¿sí? Que termina siendo creyente, esta mujer. Ese es un dato interesante. O sea, esta conversación no queda sin fruto, digámoslo así, desde el punto de vista espiritual, sino que esta mujer termina creyendo en Él, ¿sí? Como el Mesías que había sido anunciado proféticamente por la tradición judía y las profecías hebreas, ¿sí? Esto parece algo sencillo, pero realmente uno se da cuenta que la mujer tuvo la sencillez para creer eso ante la manifestación evidente de que él era más que palabras, él le dijo lo que ella había hecho. Eso lo vamos a ver más adelante si nos da tiempo. Pero entonces esta mujer pasa a la fe en él, ¿sí? Y con ella lleva unos cuantos amigos, quizá personas de la ciudad donde estaban cerca ellos, a creer también. Entonces es una conversación que queda con fruto para ella. La beneficiada termina siendo ella, ¿sí? Entonces el Señor entiende y sabe que la forma de obtener el don de Dios es creyendo en el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero entonces mucha gente es necesario presentarle qué es lo que Dios está ofreciendo. Porque hay que partir de un hecho. Mire, la mujer samaritana sí conocía el nombre Yahvé. O sea, usted sabe que es el nombre del Dios que, como decía el apóstol hoy, hizo las Pleiades, hizo las galaxias, hizo todas estas cosas que en nuestra mente no alcanzan a entrar. Ni las mentes más brillantes, por ejemplo, Stephen Hawking se ha dedicado al estudio de todos estos temas astronómicos y todo. Y se hacen algunos hallazgos, pero uno se da cuenta que mejor dicho, eso es profundísimo, es enorme, es masivo todo ese conocimiento, todo lo que hay en la mente del que hizo todas esas cosas. Pues bien, el que hizo todas esas cosas, los judíos le pusieron un nombre, Yahvé, ¿sí? Él mismo se reveló de esa manera. ¿Sí? Realmente es un nombre que es impronunciable porque tiene 4 consonantes, pero la forma más fácil de nosotros identificarlo es diciendo Yahvé o Yahweh, como dicen en inglés. Y luego pasa con un poquito de tránsito por las diferentes formas idiomáticas, pasa a ser Jehová, que es lo que nosotros cantamos, Jehová por aquí, Jehová, pues sí, cantamos Jehová, que saltamos al Señor, bueno, todo eso. Entonces, ese nombre era conocido por la samaritana. O sea, ese es el Dios que también incluso los griegos atenienses habían dicho al Dios no conocido, porque está por encima de las figuras idolátricas que hay en la sociedad. Es el que algunos le llaman el arquitecto del universo, ¿estamos de acuerdo? Pero ese lo ha usurpado, por ejemplo, la masonería, ha usurpado ese título y se lo ha puesto a Baphomet, por ejemplo, que es un ídolo satánico, prácticamente Satanás, y le han puesto eso, ¿sí? Pero hay otros que en su ignorancia dicen el arquitecto del universo, porque sí, esto que vemos requiere una arquitectura, requiere un diseño, requiere una intervención, ¿estamos de acuerdo? De eso hemos hablado mucho, obviamente. La incredulidad no es ninguna asomo de brillantez, yo les quiero recordar eso, aunque ustedes lo saben. O sea, cuando usted ve a una persona incrédula, no piense, este sí utiliza la cabeza, y yo soy el que no la utilizo, o el pastor, ¿sí? No, ¿estamos de acuerdo? No funciona así. Pero obviamente lo que me quiero detener no es tanto en este asunto, sino ya partiendo del hecho de que se cree en el que hizo las cosas, en el que creó, el Dios que hizo el mundo, el único y sabio Dios, como lo hemos visto, pues entender qué es lo que Él ofrece, porque aquí de eso es de lo que está hablando. O sea, la mujer
conocía el nombre de Dios, obviamente estaba equivocada en su tradición, más cercanos estaban los judíos puros, no los samaritanos que eran producto de una mezcla, pero realmente la mujer conocía eso, pero no conocía, como muchas personas, lo que Dios ofrece. ¿Estamos de acuerdo? Y tampoco no conocía a la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo. No la conocía. Ella estaba viendo su carne. Porque eso de que Cristo le vemos la condición divina es por la fe y ya en quienes hemos entendido quién es Él. ¿Estamos de acuerdo? Jesús, como figura histórica, ha tratado de ser echado a las márgenes de la historia. La gente ha tratado de quitarle importancia a la figura histórica de Jesús, pero hay un problema, que Jesús históricamente resucitó y hay relato, hay testimonios, hay documentos históricos que lo confirman. Esa es la situación con Jesús. Ya no sé ni por dónde meterme, estoy hablando de todo. Pero lo cierto es que estoy hablando de que Cristo nuestro Señor resucitó. La condición de Cristo resucitado es lo que lo hace especial. ¿Estamos de acuerdo? Ya la condición de divinidad. Esta mujer vio en Él su carne hasta que le asomó el poder, porque cuando el Señor Jesucristo tenía en su carne el poder, el verbo. Él podía calmar tormentas, multiplicar, levantar muertos, cualquier cantidad de cosas. Imagínese eso en una condición de carne. Pero obviamente, si usted lo veía caminando en una situación muy cotidiana, usted no iba a identificar eso. La mujer no identificó eso. Era un judío más, ¿sí? Hasta que Él le muestra que Él sabe lo que ella ha hecho, que el tema de los maridos, ¿no? El tema del adulterio que ella había practicado en su vida. Se lo hace ver. Entonces la mujer dice, este no es cualquiera, ¿sí? Porque sabe, me ha dicho lo que yo he hecho, me ha dicho todo lo que yo he hecho. Entonces vio ahí la condición divina de Cristo. Entonces, a pesar de que la historia y la incredulidad ha tratado de echar a las márgenes de la historia toda la figura de Cristo, nosotros sabemos que resucitó y nosotros creemos que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Eso es un concepto enteramente bíblico, toda la plenitud de la deidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien, conocer eso es un paso también, conocer a Dios, pensar en Él, tener espacio en nuestro pensamiento para el que hizo el mundo, porque la incredulidad es la manera más fácil, y con ella el escepticismo, de liberarse de la responsabilidad moral. Es decir, si la gente logra establecer que Dios no existe, por ejemplo, si la gente logra establecer eso, se liberan facilito de la responsabilidad moral. ¿Estamos de acuerdo? El problema de aceptar que Dios existe es que nos pone en un aprieto moral, porque entonces ya nosotros hemos pecado, ya nosotros hemos sido infieles, hemos mentido, hemos hecho cualquier cantidad de cosas, ¿vale? Entonces, ese tema es complicado. Entonces, ahora, otros le han querido dar una figura de rabino importante, un gurú, de todo esto, pero no le dan la condición divina al Señor, porque en su dureza de corazón no lo quieren recibir. ¿Estamos de acuerdo? No obstante, el Señor tiene tanto interés en presentarse a la gente como el que vemos aquí, porque aquí lo que vemos es que Él entabla la conversación. Imagínese usted, si lo ponemos en una perspectiva de creyentes, como espero que todos los que nos congregamos creemos, ella habló con el Dios que hizo el mundo, con el que hizo las Pléyades, en su segunda persona. Obviamente esto es un misterio, en su segunda persona, y ella no se dio cuenta, pero no tenía por qué, porque estaba viendo la carne de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Jesús. Pero habló con Él. Eso significa que el Señor en Cristo nos muestra el enorme interés que tiene de alcanzar a las personas y de que a la gente le llegue el don de Dios, ¿sí? Porque Cristo se toma el trabajo de detenerse allí y de aprovechar la circunstancia. Por eso ese es el modelo evangelístico más eficaz. Miren, el modelo evangelístico más eficaz, realmente, si somos honestos, es el que se establece por una conversación natural, no forzada, en una situación en la que dos personas están en una situación común. Diga usted, están en una sala de espera, ¿sí? O están esperando a los hijos que salgan del jardín o del colegio, ¿sí?
Porque la gente se esfuerza a veces por evangelizar y eso no está mal. Le digo que el 99% de la iglesia no le interesa evangelizar porque ni siquiera saben cómo hacer defensa de su fe. O sea que quienes de ustedes están evangelizando, yo desde acá les reconozco que están en un nivel mejor, porque por muchos errores que puedan estar cometiendo en hacer eso, por lo menos están con el deseo de llevar el mensaje del don de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La mayoría de cristianos no, son cristianos en el closet. Y esos no sirven, ¿estamos de acuerdo? El que lo entendió, como dice. Pero entonces, si queremos decir cuál sería la mejor manera de evangelizar, es esa conversación natural que se presenta cuando tú te topas con alguien y hay naturalmente una conversación que arranca desde lo natural y se traslada a lo espiritual. Arranca desde el agua del pozo. Mire, ¿se da cuenta? Arranca desde dame de beber. Y entonces ella le dice, Señor, tú me hablas a mí que... ¿Sí? No le dice Señor, o sea, obviamente se refiere al diferente. ¿Cómo tú siendo judío, le dice, me pides a mí de beber? Que soy samaritana. Ahora sí el Señor le comienza a decir cosas que obviamente ella no podía refutar, que poco a poco se le iban a ir revelando. ¿Sí? Entonces le dice, mire lo que le dice, si conocieras el don de Dios. ¿Sí? Entonces, lo que le falta a muchas personas, incluso a los que se congregan, una peligrosa y una situación muy indeseable, es que no conocen el don de Dios. ¿Qué es lo que Dios vino a dar? ¿Cuál es el don de Dios? ¿Y por medio de quién lo vino a dar? ¿Estamos de acuerdo? Esta mujer samaritana está en tinieblas y representa a todos los religiosos que están en tinieblas. A todos. La cantidad de religiones y formas de acercarse a Dios que la gente... Porque ella sabe acerca de ese Dios. Incluso participa de algunas formas de adoración. Y usted me dice, ¿por qué? Porque más abajo dice... Nuestros antepasados nos dijeron que debíamos adorar en este monte. ¿Qué me dices tú? ¿Sí? O sea, ella es familiarizada con ese tema de la adoración al Dios de Israel, pero no conocía el don de Dios. Y ese es un gran problema. La gente entonces conoce el don de Dios. No, la mayoría no, ni siquiera a veces los que se congregan. Es su responsabilidad, obviamente, de quien está a cargo de la reunión. Y yo creo que el Señor ha ido mostrándonos de qué se trata esto, al final del día, de qué se trata. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué se trata? Para que usted conozca que Dios tiene un don para la humanidad, tiene un regalo para la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Que se obtiene cuando se cree en Cristo Jesús. ¿Sí? Y es un regalo que es mucho más grande que las mejores de nuestras expectativas. Lo que pasa es que no opera tanto en lo terrenal. Entonces, ese es más o menos el contexto que estoy tratando de plantear. Y es que nuestro Señor le dice, no conoces el don. Si conocieras, mire, si la gente conociera el don de Dios, lo que puede recibir o lo que ha recibido si ha creído, el semblante de la gente sería diferente. Muchos de los afanes que en la gente se ven cesarían. El don de Dios hace que palidezca, escuchen bien esto es bien importante, hace que palidezca cualquier otra cosa buena que uno pueda perseguir. Así es cuando uno entiende lo que ha recibido o lo que está ofreciendo el Señor, hace que lo demás quede como insípido, pálido. Los logros, las cosas buenas de la vida, que sí, yo no le niego, se disfrutan, son buenas, pero frente al don de Dios, nada que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Cuando también nosotros vemos que el don de Dios es más excelente que la compañía de las personas. Así es. El don de Dios es algo grandísimo, algo muy bueno, algo que nosotros debemos valorar y aprender a ver. Ahora, ¿cuál es el don de Dios? Esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, si leemos aquí, vamos a encontrar que lo va desarrollando. Vamos a ver. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, esa es otra. Bueno, pero antes de hablar de quién es el que habla, o de quién es el que le dice, hablemos del don de Dios. Dame de beber, tú le pedirías.
Mire, si uno entiende o es notificado de cuál es el don de Dios, no, tú le pedirías a Él. Es lo que dice el Señor a las samaritanas, tú me estarías pidiendo a mí, ¿sí? Pero no lo haces, ¿sí? Y mucha gente le pide todo al Dios que hizo el mundo, Diosito, como le quieran llamar el calificativo, ¿sí? Pero no, primero que todo, no le piden el don que Él vino a dar, el verdadero don, ¿sí? Y ni siquiera saben que esa es la oferta. Y la fe a veces es tan escasa que cuando se notifican de que la oferta es vida eterna, eso es como que no les hayan dicho nada, así, ¿sí? Yo lo entiendo perfectamente. Esa es la mente completamente terrenal que nos impide a nosotros procesar todas las cosas que el Señor nos dice, y a la mujer samaritana le da trabajo. Entonces, mire, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Entonces, el don de Dios es un agua, según lo que entendemos aquí, que Él da, que produce la vida eterna, que sustenta la vida eterna, ¿sí? Nosotros tomamos el agua, que es fundamental para nuestra supervivencia, ¿sí? Pero ese agua que tomamos nosotros nos vuelve a dejar con sed, y una situación, o sea, es una cosa visible hecha de las cosas invisibles, porque nosotros sabemos, en Hebreos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay un agua espiritual que la percibe y la recibe el espíritu del hombre, que según este planteamiento que se está dando aquí, es lo que le da vida eterna a la persona, ¿sí? Un agua, hagamos de cuenta, yo no quiero sentar parámetros teológicos, porque yo creo que los parámetros teológicos ya los hemos ido sentando con el tiempo, pero hagamos de cuenta que es un vasito con agua, o un baldecito con agua que el Señor nos entrega, pero ese agua es diferente. Ese agua, una vez la persona lo bebe, le da vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Lo hace vivir para siempre, ¿sí? Pero no en su carne, eso ya lo tenemos clarísimo, en su condición anímica y espiritual. ¿Estamos de acuerdo? En esa condición consciente que percibe, piensa todo, pero fuera del cuerpo, que eso le sucede al ser humano, como lo hemos estudiado ya con bastante énfasis. Tú le pedirías, entonces lo que hay que pedirle al Señor es el don para mí y para los demás. El Señor, usted no se va ya de dejar encandilar por estas formas de predicación que ahora hay muchas, que te dicen el Señor te va a hacer prosperar, tú eres llamado a ser un empresario, tú no estás para ser empleado, Dios te va a dar, Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar el hogar, Dios va a hacer esto, eso es lo que Dios quiere, Jesucristo murió por ti, le dice a la gente. Y la gente, mire, cuando a la gente no se le explica bien el don de Dios, le dicen Jesucristo murió por ti, y dice, pues yo le agradezco mucho, pero es que yo estoy acá, ¿sí? O sea, ¿eso qué? A mí no me dice. Yo he visto a gente decírselo. No pasa nada, ¿estamos de acuerdo? No, Jesucristo no murió por ti. No, pastor. No, por ti no. Murió por tus pecados. Por eso murió, por el adulterio. Murió por la mentira. Murió por la infidelidad de corazón y de hecho, ¿sí? Murió por la inmundicia que hay en tu carne. Por eso murió. ¿Sí? Para que tú no pagues lo que debías pagarle al Señor. Ese es el don de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el don de Dios. Entonces, cuando Él muere, ¿sí?, y la persona es perdonada, en la autoridad divina está establecido que el Hijo puede dar vida eterna. Y se los voy a probar porque dice, yo les doy vida eterna, mire. O sea, es el Hijo el que da. Precisamente en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 28. Pero vosotros, desde el 25. Juan 10, 25. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ojo a los que no siguen al Señor. Y yo, ¿qué dice ahí? En el 28. Y yo les doy vida eterna. ¿Sí? O sea, es como que te hace llegar ese regalo a ti, porque tú creíste en Él, porque fuiste perdonado, porque Él pagó tu pecado, pagó tu deuda, y Él te da vida eterna. ¿Se da cuenta que no es un trámite que se dispense en el ámbito visible? Pero cuando la gente lo entiende, eso cambia todo. Y cuando nosotros lo experimentemos, porque nosotros vivimos la verdad muy como acobijados, como aturdidos por tanto de lo natural que nos rodea. Pero algún día ustedes van a ver, quienes hayan creído hasta el final, guardando la fe en el Señor, ustedes van a ver al Señor y van a entender el regalo, el don, ¿sí? Que lo bueno es que se nos vaya revelando para que vivamos con una esperanza firme, renovada, con vocación, con convicción, que no seamos ese cristiano arrinconado, flojo, tristón, que anda todo amargado, que piensa que pidiéndole cosas al Señor cuando el Señor ha hecho mucho más de lo que Él ha pedido, ¿sí? Altercando con la voluntad de Dios, que yo quiero esto, que yo quiero esta relación, que yo quiero esta situación, que eso no le hace ningún bien, ¿estamos de acuerdo? Es el típico cristiano que no le ha sido revelado poco a poco, es lo grande del don, ¿me doy a entender? Entonces aquí dice, y yo, dice, les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mire qué regalo, y no perecerán jamás. Por eso es que nosotros quienes vamos a tener parte en la primera resurrección, no vamos a tener parte en la muerte segunda. Eso en algún momento tendré tiempo para explicarlo. Entonces, eso de la muerte segunda es un juicio severo que va a haber en alguna temporada profética en el futuro, donde el Señor va a condenar al mundo pecador, al mundo impío, a lo que llama la muerte segunda, que es la ubicación en el lago de fuego. ¿Difícil de procesar todo esto? Pienso que sí, incluso para los que han trajinado alguito de la Biblia. Simplemente no porque a nivel cognitivo o cualquier cosa nos exija entender los conceptos, sino porque son temas, lugares que le estoy hablando de un agua diferente, por ejemplo, que Cristo le está hablando a ella. Y ella no sale de su guión, digámoslo así, terrenal. Vamos a verlo, ¿sí? Volvamos acá ya después de haberles probado aquello que les decía. Tú le pedirías, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Él le dijo agua viva y ella se mantiene pensando en el pozo y en el agua. Eso le pasa a todo mundo. Por eso, cuando nosotros queremos asegurarnos de que alguien ha entendido el Evangelio, tiene que haber un diálogo largo y una explicación detenida y detallada, ¿sí? Porque cuando eso no se da, la persona sigue con su mente en lo terrenal y es normal. Por eso el mejor evangelismo, volviendo al punto, no es el que uno va por la calle y aborda a una persona, mire, reciba esto. Ese puede tener un grado de efectividad muy bajo, no es que no lo tenga. La verdad es que puede llegar a tener un grado de efectividad muy bajo. La evangelización es al amigo, con quien puedo hablar, con quien tengo cosas en común. ¿Estamos de acuerdo? Pero obviamente, ¿quién va a evangelizar de ustedes si todavía no tienen claro el don de Dios? ¿Sí? Hay mucha gente que tiene ese problema. Incluso yo pasé muchos años por eso. Porque en la inmadurez de mi juventud, que todavía me queda algo de eso, pero en mi madurez uno se confunde fácil. Entonces finalmente nuestro Señor, ¿qué es? ¿Es solución para la enfermedad? Hay versos que dicen que sí, ¿sí? ¿Es solución para el problema económico? De eso no hay versos que digan que sí, ¿sí? Pero hay pensamientos que sí se han ido como para esos lados, ¿estamos de acuerdo? O la vida abundante que estuvimos estudiando hace unos meses. Le toma tiempo al creyente ir entendiendo cuál es el verdadero don de Dios y cómo eso resuelve todo, porque mucho de lo que la gente lo hace conformarse con tan insípida
y tan insípidas provisiones, es que no entienden el don de Dios. Voy a explicarme esto que acabo de decir. ¿Por qué la mujer samaritana se casó 1, 2, hasta 5 veces? ¿Por qué? Quienes de ustedes que estén casados saben que toca tener una mente casi suicida para hacer eso. Sí. Claro, porque yo digo, por lo menos, y eso que yo no la he pasado mal. Mi esposa es un regalazo del Señor. De hecho, justamente, gracias al Señor, en la semana que entra vamos a cumplir nuestros 8 años de casados. Qué dicha, estamos contentos. Nosotros sentimos que hay, valga la redundancia, sensación de logro. Obviamente, pues, ¿no? ¿Eso serán las bodas de qué? ¿De algodón, de tela, de qué será? ¿Sí? Eso no es tanto, ¿estamos de acuerdo? Pero para nosotros es un logro. El matrimonio pone a prueba toda la estructura, le voy a decir, emocional, espiritual, intelectual. Todo lo coge y lo sacude así, y lo que queda es el verdadero ahí, ¿sí? ¿O no, los que están casados? ¿Sí? Bueno, esa me gustó. Sí. A veces no me siento como muy correspondido, pero eso estuvo bien, ¿sí? ¿Sí? Y eso yéndole bien a uno, ¿sí? Y eso yéndole bien a uno. Ahora, que una mujer, por ejemplo, presta atención a esto, que una mujer se case 5 veces, ¿sí? Cuando, o sea, no todos se le pudieron haber muerto, ¿estamos de acuerdo? Tuvo que haber fallado por lo menos unos 3, ¿sí? Tiene que tener una necesidad y una sensación de poco valor de ella misma, y les voy a decir algo, conformarse con tan poco que es el hombre y tan poco que es la mujer, porque el hombre y la mujer somos muy pocos el uno para el otro, ¿estamos de acuerdo? Realmente el don de Dios se los gana a todos, papá, eso sí le digo, ¿estamos de acuerdo? Eso sí, cuando uno tiene percepción del don de Dios, pone las demás cosas en el justo orden. Uno la plata no lo hace patinar, ¿sí? Uno, la compañía de una mujer no lo hace patinar tanto. Uno recibe el aporte, obviamente, pero sabe hasta dónde puede recibir de la persona, ¿sí? Y el día que ese aporte se quite, hay un sustento anímico mucho más fuerte, que es las convicciones en Cristo y en el don que nos ha dado. Ojalá lo crean, para que maduren en eso, los que no están casados y los que también lo están, lo entiendan, ¿estamos de acuerdo? Eso los pone en otro nivel espiritual, ¿sí? Entonces, ¿por qué se conforma con eso? Porque ella no entiende lo que el Señor, ¿estamos de acuerdo?, puede dar. No entiende lo grande, esas cosas que nosotros perseguimos, que nosotros nos defendemos tanto, eso no. Realmente lo importante es tener vida eterna, eso sí, porque donde uno lo coja la muerte sin haber tomado ese vasito de agua viva, yo te quiero decir, como mi responsabilidad es decir, no la vas a pasar bien, y no va a ser injusto, porque va a haber pecado por el cual vas a estar pagando esa pena, ¿estamos de acuerdo? Que si no, que uno ya, el pecado el Señor se lo llevó, ¿estamos de acuerdo? Es el don de Dios. Entonces, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Él le vuelve a meter el tema del agua y la saca o sea, lo trata de sacar de esta agua vuelve a tener sed, pero de la que yo le voy a dar no. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, escuchen bien, esta es la respuesta, que es el don de Dios, será en él una fuente, mire, de agua que salte para vida eterna, o de la cual brote vida eterna. ¿Sí? Si queremos, el agua que el Señor nos da es lo que sustenta la vida eterna, que el tiempo no tenga efecto sobre ese cuerpo espiritual, parcialmente anímico, y también más adelante ese cuerpo físico que va a beber de esa agua. ¿Estamos de acuerdo? Impresionante. Pero esa es la doctrina del Señor. Eso es lo que el Señor vino a dar. Cuando tú recibes eso, tú recibes lo que Él ya pagó para darte. Y de ahí en adelante,
se construye toda una experiencia ya diferente. O sea, sí, es que les pregunto, si el Señor nos dio eso a su Hijo, ¿no nos va a dar más cosas? Para quien lo quiera, ¿no? Pues porque esto yo sé que a veces dice, en nuestra mente es tan terrenal, y yo me incluyo, que a veces uno dice, no, pero alguito más que nos diera. Nos dio muchísimo, hermano. Verá, le voy a mostrar, ¿no? Entonces eso está en Romanos. En Romanos 8:32 dice, por eso, si usted es un verdadero creyente, le vuelvo a decir, ánimo, no tema. En Romanos 8:31 dice, pues, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso es que el verdadero creyente experimenta provisión, experimenta sustento, experimenta lo que es el amparo del Señor, que pone la mano para que no te llueva duro dentro, si estamos de acuerdo, que te pone la mano para que no te toque el mal, que te protege, que ya te tiene el sustento por si te van a echar del trabajo, ¿sí? Que va a coger tu dinero y lo va a hacer rendir, ¿sí? Que va a hacerte llegar la provisión. ¿Lo creen, iglesia? Amén. O sea, nosotros es para que vivamos en victoria, contentos, creyendo, entendiendo lo que el Señor hizo y ojalá anunciándolo, predicándolo, compartiéndolo. Vamos a orar.